3, 2. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta nueva temporada del Personaje de la Semana que realizamos desde el servicio informativo para todos los productos informativos de Caracol Radio. Hemos estado en esta última semana hablando de la captura y luego su llegada a Estados Unidos de Nicolás Maduro, pero también queremos saber qué es lo que pasa con la gente en nuestro territorio. Por eso nuestro invitado especial, Arles Pededa, que es el presidente de Colvens, que es la colonia de venezolanos, entidad que acompaña a aquella población, no solo la migrante, sino también la retornada en esta parte del mundo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Caracol Radio. Hola Juan, buen día. Muchas gracias por la invitación. Arles Pededa es un hombre que nació en Maracay, que lleva 21 años en nuestro país y que desde hace 9 años ha encontrado una misión, y es acompañar a aquellos venezolanos, aquellos migrantes que llegan desde Venezuela, pero aquellos retornados también, aquellos que tienen doble nacionalidad o que en algún momento nacieron en Colombia y se fueron a Venezuela y ya regresaron, y acompañan procesos productivos, empresarios, emprendimientos, a las personas de a pie, y tienen un acompañamiento muy importante para esta población en esta parte del país, que son en Antioquia cerca de 400.000 personas regulares, y que si le sumamos a aquellas personas que no tienen la documentación, retornados, en fin, alcanzaría una cifra cercana a los 500.000. Es muy importante tener esa cifra clara porque es una cifra muy significativa para el departamento de Antioquia. ¿Cómo comenzó ese trabajo hace esos 9 años que ustedes dijeron, pues bueno, hay que comenzar a acompañar ese proceso de aquellas personas que están llegando desde nuestro país? Sí, correcto. Venimos haciendo este trabajo, incluso con los procesos que han sido los estallidos sociales del año 2014, específicamente 2017, cuando comienza el tema más complejo, el tema social. Entonces comenzamos a ver el tema de la migración masiva y exclusivamente el tema de los caminantes. No sé si recuerdan esa época de los caminantes. Entonces nosotros comenzamos a prepararnos para esta llegada masiva que se aproximaba entre el 2014 y el 2015. Fue una ola diferente, pero ya el 2016 comenzó ya con una población muy vulnerable y eran este tema del fenómeno de los caminantes, y pues ahí nace la organización para poder hacer una atención, aunque nuestra organización es más sociocultural, pero en la emergencia era humanitaria. En ese momento humanitario, porque estaban llegando muchísimas personas que incluso, como usted muy bien lo mencionaba, cruzaban esa frontera caminando, pasaban por Cúcuta y continuaban su recorrido por una, incluso a veces por Ruta del Sol o por la vía de Puerto Berrío, llegaban aquí caminando a la ciudad de Medellín con una situación bastante compleja. ¿Cómo fue recibir a esas primeras personas que llegaban desde Venezuela? ¿Cómo recuerda usted ese primer momento de esa labor humanitaria para aquellas personas que tenían una esperanza de llegar a Colombia y que también les habían hablado a lo mejor de Medellín y que llegaban a la capital antioqueña? Sí, bueno, en ese momento en Medellín no estaba ni tan claro, incluso en ese momento, en el 2017, creo que Medellín entra entre la sexta o séptima ciudad con más población migrante en ese momento. Y cuando nosotros hablamos es que Colombia ha sido la ruta, no se imaginen nomás los 2.8 millones o 3 millones que están actualmente en Colombia, sino que ha sido la ruta de las personas que se han ido hasta Argentina. O sea, todo el mundo que ha ido a Argentina, Chile, Ecuador, Perú, ha pasado por encima de Colombia, por encima de Antioquia, y han seguido derecho para estos países. Entonces, es para que tengas un número, que estamos hablando de millones de personas que han pasado por Colombia y por Antioquia para llegar a su destino. El tema fue una emergencia, encontrar a personas desnutridas, casos de personas que no veían los médicos en años, personas que no habían probado una carne en meses, en leche no han probado, casos así extremos comenzamos a ver, muchos perseguidos políticos. Entonces era un tema bastante complejo, de mucha necesidad en ese momento que estábamos recibiendo a la población. Y llega el momento incluso de ya poder tener documentación, realizar trámites legales, y en eso comienzan también ustedes a especializarse y a acompañar, a hacer el proceso de acompañamiento, que se pudiera tener esos permisos permanentes de trabajo aquí en la ciudad de Medellín. Y si usted habla de unas 3 millones, 3,5 millones de personas que estaban ya llegando a nuestro territorio colombiano, si hablamos de una cifra de 400.000, Antioquia se convierte en un receptor muy importante, con una cifra y un porcentaje muy significativo. ¿Cómo fue también ese proceso de asesorar a tantas personas que estaban llegando aquí? Sí, bueno, el proceso hay que darles gracias a los gobiernos que han apuntado a la regularización, y esto ha sido una fase que se llama el permiso especial de permanencia, que fue el primer permiso que dio Colombia, pero esto era para una población que tenía con pasaporte. Luego comenzamos a identificar que casi 6 de cada 10 venezolanos no tenían pasaporte. Entonces comenzamos a mapear
que era muchísimo más grande la población. En ese momento dábamos como la alerta que no bastaba con regularizar los que tenían pasaporte porque la mayoría no tenían ni siquiera una cédula, venían totalmente indocumentados. Ahí donde nace el proceso del PEP, que es el permiso especial de permanencia, que durante unos 4 años fue el documento que acompañó a los migrantes. Luego nació el permiso especial de PPT, que es el permiso temporal de permanencia, que es un documento que le da 10 años de residencia al venezolano, y este documento es el que le da más fuerza para poder estabilizarse en el país. Que ahí comienza también un cambio para ustedes y es decir, bueno, si nos vamos a quedar y si las personas se van a quedar, no solo podemos pensar en la labor humanitaria urgente de ese momento, sino que hay que pensar en proyectos productivos, hay que mirar hacia futuro qué es lo que va a pasar y muchos de ellos tenían experiencia como empresarios, como emprendedores y llegan aquí con esa experiencia sin saber qué hacer y ustedes dicen, pues bueno, vamos a acompañarlos, porque también muchos de ellos vinieron a generar empleo a Colombia. ¿Cómo fue ese cambio de perspectiva y ese cambio de pensar no solo en la labor humanitaria, sino también pensar en cómo vamos a contribuir para que esas personas puedan permanecer aquí como empresarios o emprendedores? Sí, precisamente en el año 2020, 2019, 2020 comenzamos a entender que la población y la situación de Venezuela no era inmediata, porque el mensaje siempre mandado era que era una situación temporal. Nosotros entendíamos que esto iba a ser a largo plazo. Entonces teníamos que ver a la población cómo podían adaptarse, cómo podíamos integrar esta población de manera positiva a Colombia, entendiendo que Colombia no es un país receptor, sino un país expulsor, porque es un país donde más bien migran a otros países. Y esto era un fenómeno por primera vez que Colombia estaba atendiendo, pero era un fenómeno que en teoría todos estábamos aprendiendo. Entonces, pero la integración es clave cuando llegan este número de población. Entonces comenzamos a crear un proyecto que se llama Emprendimiento, que fue con el apoyo de la Embajada de Francia, y comenzamos a crear emprendimientos con Capital Semilla. Y ahí se fueron uniendo la Embajada de Estados Unidos con USAID, el Departamento de Estado y otras organizaciones para nosotros seguir como esta columna de emprendimiento e integración social. Ahí viene una labor muy importante y es pensar también que esos proyectos no se queden solo en la misma población que llega desde Venezuela, sino que ustedes dicen, bueno, aquí hay que también pensar en las alianzas público-privadas para que esas personas puedan tener esa cercanía y puedan generar empleo y puedan generar empresa. ¿Cómo fue también ese momento ya de expandir un poco más esa visión que ustedes venían teniendo con una población que llegaba con unas necesidades muy grandes, que llegaban algunas de ellas caminando, pero que tenían también en su haber experiencia como empresarios, que tenían hojas de vida enormes, que venían de trabajar algunas incluso con el gobierno, que venían algunas de estar en la empresa privada con altos cargos directivos y que venían también con esa perspectiva? ¿Cómo va ese trabajo también posterior de pensar en esas alianzas público-privadas? Sí, actualmente el público privado ha tenido una clave más específicamente desde hace un año que tenemos política pública en Medellín. Esto ya nos da más claridad de cómo poder trabajar desde la entidad pública y también privada, la necesidad de integrar a la población migrante a la comunidad, en este caso antioqueña. Actualmente en Medellín representamos el 10%, somos 245.000 habitantes, es decir, migrantes. Si ubicáramos los migrantes en una comuna, seríamos la segunda comuna más poblada, entre Belén. Y si ubicáramos esta misma cantidad de población en un municipio de Antioquia, ocuparíamos un municipio como Envigado. Y si ganáramos los 400.000 migrantes en Antioquia, seríamos el segundo municipio más poblado después de Medellín. Entonces, así Sería es como un Bello, más o menos, como el municipio de Bello, que más es uno de los poblado que grandes. Bello, incluso. Mm. Entonces, como para que vean como el impacto, pero cómo podemos favorecer para la economía, para la integración especialmente, porque la idea es que esta población es que está acá consume. Esta es una población que necesita consumir, paga impuestos. Entonces eso hay que aprovecharlo, y es una población que específicamente tiene algo especial que, no, que tiene como desafío Colombia, especialmente Medellín, Antioquia, que es la población que se está envejeciendo. Antioquia, en este caso Medellín, se está envejeciendo mucho más rápido incluso que Europa. Entonces la población migrante es una población joven de 18 a 28 años, es donde el 60% está la población, y tenemos que saber cómo aprovechar, ya que estamos teniendo este desafío acá en Antioquia, en Medellín en este caso. ¿Qué recuerda usted de esos empresarios? Porque claro, cuando pensamos en migrantes, pensamos en personas que vienen con muy pocos recursos a buscar recursos en nuestro país. Hay personas que vinieron de tener grandes posiciones también como empresarios y emprendedores. De ambos podemos mirar cómo llegaban en ese momento. Ya hemos hablado de caminantes, muchas personas
tenían la posibilidad de venir en un bus, pero muchas personas lo hicieron fue caminando porque económicamente no lo podían hacer de otra manera. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de empresarios o emprendedores o personas que tenían altos cargos y que llegan aquí con sus manos vacías, una mano adelante y otra atrás, como lo decimos popularmente, y que no tenían un futuro asegurado? ¿Qué recuerda como de esas primeras historias que ustedes comienzan a conocer? Bueno, casualmente nuestros emprendedores que comenzamos a tener, la mayoría tenían unos perfiles profesionales, personas que por primera vez estaban entrando a un mundo, porque lo que era un hobby se transformó que era su sustento de día a día. Personas con unos perfiles altos que venían con perder todo. Entonces, ¿cómo era comenzar de cero? Entonces se estaban replanteando cómo utilizar esas capacidades que ellos tenían para poder iniciar. Entonces, fue desafiante también un tema, un golpe psicológico. A veces la gente nos decían cómo ellos llegaban, sí, golpeaban psicológicamente porque perdían todo. Eran personas que tenían 2 casas, 3 carros y de repente no tenían ni siquiera para poder vivir y poder pagar un arriendo. Era muy desafiante para ellos, pero lograron entender que se tenían que dar ese paso de emprender y por eso muchos con esas capacidades pudieron lograr montar una panadería. Lo primero en lo que se veía al inicio era mucha gastronomía, mucho el tema de la comida, de repostería. Ya después comenzamos a notar que venía el tema tecnológico, muchos en temas de marketing, en diseño. Entonces fue variando un poco el tema de los emprendimientos. Qué bueno uno poder hacer como ese mapeo. Primero fue un tema gastronómico, porque además era muy rápido y había una colonia de personas que llegaban de Venezuela que querían también encontrar su gastronomía aquí. Entonces encontraba uno, por ejemplo, los tequeños, que no sé, es así que se dicen los palitos de queso, estaban las arepas venezolanas, habían muchos productos que llegaban precisamente en ese momento. Usted me habla después de tecnología. ¿Cómo ha sido también esa variedad de diferentes lugares a los que han llegado esa mano de obra y ese conocimiento de las personas que llegaron desde Venezuela desde hace varios años y que hoy le están aportando a la economía de esta parte del país? ¿Cómo ha sido también? ¿En qué sectores hoy están? ¿Qué sectores han identificado ustedes, además del gastronómico? Bueno, uno de los sectores que hemos identificado más allá del emprendimiento y más bien por el tema de sus conocimientos ha sido como el sector del poblado. Hemos identificado que estas empresas han aprendido por el tema de que manejan el idioma. Entonces esto se ha aprovechado mucho en el sector, en el poblado, donde se concentra una gran población migrante que puede hablar inglés y en este sector lo necesita. Y en tema de los emprendimientos, en tema de gastronomía, hoy en día vemos que Antioquia, las personas los paisas, ya comenzaron a identificar los platos típicos venezolanos. Platos típicos venezolanos, platos que son comúnmente reconocidos, que la gastronomía ha venido creciendo. Y por el otro lado, personas que llegaban también en una búsqueda, que venían con escasos recursos, que esa había sido su existencia lamentablemente en el país vecino y también venían buscando nuevas oportunidades. Personas golpeadas psicológicamente porque venían como grandes empresarios y lo perdían todo, pero también personas que no tenían mucho y que venían con esa esperanza. Era otra mirada que había en ese momento. Sí, correcto. Em, Ha sido un proceso también, pero hay que también comprender que como ya la población migrante, ya la más antigua ya está llegando a los 9 años, hay que comenzar a entender que ya entramos a una fase que ya una población comienza a proyectarse y generar un proyecto de vida en ese lugar que se está quedando. Pongo un ejemplo. Colombia es un país que tiene más o menos 60 años de conflicto armado y que tiene aproximadamente 5 millones de colombianos en el exterior. Según la ONU, estima que siempre el 60-70% de esa población que sale, por lo general, tiende a quedarse en esos países. Por eso es que estamos viendo que ahora tenemos más migrantes, emprendedores que apuntan a ser empresarios y que se están tomando la decisión. Incluso ya tenemos una población que llegó aquí a los 10, 12, 14 años y que hoy en día ya están entrando a las universidades como la de Antioquia, la Nacional, ITM. Entonces ya estamos viendo que antes hablábamos de los que llegaban profesionales, ahora estamos viendo una población migrante que ahora se está preparando acá en Antioquia. Para claridad de aquellas personas que hoy están conectadas con el personaje de la semana y que están conectadas con Arles Pereda, que es el presidente de Colvens, la colonia de venezolanos en Colombia, es importante, Arles Pereda, que hoy le expliquemos a los oyentes y a las personas que están a través de nuestras redes digitales, conociendo un poco de esta historia, hacer una precisión, porque hay personas que son migrantes, hay personas que llegan como refugiados y hay personas que llegan como retornados. Y Correcto. es que en muchas oportunidades se nos olvida
que Venezuela fue un país al que migraron muchísimos colombianos buscando mejores posibilidades económicas y que lograron mejores posibilidades económicas, hicieron familia allí, crearon también el mundo que hoy están creando aquí personas que llegan desde Venezuela buscando mejores oportunidades y que se está invirtiendo la historia. Pero hay que tener claridad quiénes son migrantes, quiénes son refugiados y quiénes son esos retornados. Correcto. Bueno, le explico. Migrar es una persona que, por ejemplo, pongo ese ejemplo, que dio por oportunidades de buscar un mejor estilo de vida o oportunidad laboral. Entonces la gente tiende a migrar a buscar estas oportunidades. ¿Qué es un refugiado? Una persona que sale de manera obligada. Es decir, estaba bien tranquilo acá y el día siguiente le dijeron, tienes que salir del país, te van a meter preso o te van a matar. Esa persona se identifica como refugiado y son las personas que solicitan una protección. ¿Quién lo protege? El Estado colombiano. ¿Qué hace? Que el Estado colombiano le dice, ya no puedes retornar a tu país por una protección. El migrante que está acá con ese título de migrante puede entrar y salir de Venezuela las veces que quiera. Y el tema de retornado, hablamos de generaciones. Como acabas de decir, la época dorada de 70, 80, 90, notamos una ola migratoria colombiana que se estima entre unos 2 millones, 3 millones de colombianos que emigraron a Venezuela. Estos colombianos obviamente tuvieron hijos y eso se llama generaciones. Entonces, cuando regresan, vamos a un retorno, resulta que el que fue de los años 80 no retornó él solo, retornaron la segunda generación, que son sus hijos, la tercera generación, que son sus nietos, incluso hasta cuarta generación. Entonces, no es que estamos viendo, es que regresó un colombiano, regresaron 5 o 10 colombianos de ese colombiano que viajó solo y ahora regresan 10 o 20 de ellos. Porque tienen doble nacionalidad, Doble nacionalidad. colombiana y también venezolana. Correcto. Le quiero preguntar por su caso específico. Su mamá es colombiana, Sí, es correcto. paisa. Es paisa. Y entonces usted es retornado, porque Sí, viene retorno. dentro de esa generación. Sí. ¿Cómo fue también como ese momento de regresar? Y contemos un poco, su mamá, ¿por qué se va a Venezuela? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en ese momento el tema económico en Venezuela era de abundancia, pero de escaso personal. Incluso hay historias de mi mamá y mi padrino y entre otros, llegaban los empresarios venezolanos a Medellín con unos buses y les decían, necesitamos operarios de planta. En ese momento era textil y montaban, les decían, firmaban el contrato acá en Medellín y prácticamente ya se llevaban el personal a Venezuela. Entonces, así era el tema de cómo contratar en esa época. Venían los empresarios hasta Medellín, en este caso, y se los llevaban a Venezuela. Así muchos comenzaron a migrar y ahí donde nació el tema de la era del textil de Venezuela en esa época. Mi mamá migró por un tío que ya había llegado allá a Venezuela y era una época dorada. Mi mamá vivió 34 años en Venezuela. Y regresa con ustedes. Sí, En nosotros ese momento. migramos todos nos retornamos. Mi mamá tuvo esa sabiduría de entender del desastre que se aproximaba, aunque ya nosotros lo estábamos sintiendo. Maracay es una ciudad fuerte, es un fortín del chavismo, porque de ahí nació la Cuarta Brigada, que es la Cuarta Brigada, es donde era el comando de Chávez y donde él dio el golpe de Estado del 92. Entonces se transformó como un fortín de él y ahí es donde generaron una fuerte población seguidoras a ellos que yo los llamaría extremistas. Esos son muchos de esas personas que están en esa ciudad. Por eso también nos venimos porque no soportábamos esa situación y aunque era un tema de seguridad, porque casualmente nació el Tren de Aragua también en esa ciudad, por un tema de seguridad que también nosotros estábamos viviendo y ya hoy en día se ve reflejado en el mundo. Usted viene hace 21 años a Colombia. Estaba mucho más joven, obviamente. Sí, claro que sí. Era un niño, era De un niño. una persona muy joven hace 21 años y viene con todas las personas. Le ha tocado ver también como todo el proceso de migración, porque hace 21 años fueron personas que usted llama como sabias, personas visionarias que pensaban, bueno, esto no está bien y no va por buen camino y de alguna manera tenemos que o regresar o tenemos que ir a Colombia. Y son personas que llegan hace 21 años, pero la situación más compleja viene después de hace cerca de 10 años. O sea, Sí, ustedes correcto. viven más o menos unos 10, 11 años sin ver esa oleada, pero ya como cuando comienza esta oleada, ya comienza a cambiar un poco la perspectiva. ¿Cómo fue ese cambio de visión? Bueno, con nosotros nos venimos, la gente nos decía que era muy rápido, incluso en ese momento Colombia está viendo una situación de seguridad bastante compleja por el conflicto armado, estábamos viendo una era muy compleja y entonces nos decían para qué irnos. Hoy en día, mi entorno de amistades, familiares, yo creo que el 80% ya salió del país, viven regados en todo el mundo. Y es un tema de que casi ha salido. La gente dice, pero ¿cuánta población ha salido? Es como que
le dijeran a uno en Colombia, el 25% de la población colombiana salió del país. Más o menos eso es lo que estamos viendo nosotros. Salió el 25%. Es un porcentaje muy elevado, es un porcentaje muy alto. Le quiero preguntar lo que pasa hace 8 días, el 3 de enero, fecha que va a quedar en la memoria y una marca muy grande para la población venezolana. ¿Cómo se entera usted de lo que está pasando allí en Venezuela? ¿A qué hora se entera? ¿Y cómo esa noticia comienza a generarle diferentes pensamientos a usted en ese momento? La verdad, yo me enteré a las casi 3:30, 4 de la mañana, me levantaron. La verdad, le he dado mucho seguimiento, viendo muchos canales de expertos, entendiendo que el movimiento militar sí era porque iba a pasar algo. Me quedaba muy claro que no iba a ser una invasión como Panamá, eso sí lo teníamos muy claro, y que iba a ser algo muy exacto. Pero nunca lo tenía claro que iban a capturar a Maduro. Una cosa es hacer una misión militar, pero no lo tenía muy claro. Cuando ya suceden las cosas y comienzo a ver los videos, y comienzo a ver a todo el mundo despierto, porque todo el mundo comienza a escribirme, mira lo que está pasando. Y pensábamos en ese momento que si era una invasión, pues listo, pues están atacando, es una invasión. Nunca pensábamos que iba a ser algo, pero comenzamos también a escribirles a nuestros otros familiares dentro del país y no sabían. La gente estaba totalmente desconectado, no sabía nada qué es lo que estaba pasando en Caracas, porque en Venezuela no se tiene la conexión, el tema de comunicación como acá. Incluso hay las redes sociales también, ellos los pueden bloquear, el internet. Pero fueron unas horas de, llamémoslo, mucha expectativa, emoción en el sentido porque llegó el momento que tanto estábamos esperando, que era de decirle al régimen, ya basta, ustedes no son intocables, a ustedes también les puede llegar su día, y este día les llegó. Y ese día, cuando llegamos a ver el mensaje que Maduro los capturaron, eso también fue demasiada emoción. Pero también comenzamos a entender que venía un proceso de transición y que también tenemos que entender que el gobierno americano, específicamente Trump, tiene una manera de cómo expresarse, que a veces la gente se confunde. Y eso es lo que hemos notado últimamente en estos días, que la gente se deja llevar un poco de lo que él habla. Arles, cuando uno es venezolano y uno tiene en su alma el amor por su país, por su gente, cuando comienza a escuchar los comentarios de otras personas que no sienten la bandera, que no sienten su patria, que no sienten su territorio, y comienza a ver que se están volviendo expertos en Venezuela en contados minutos, ¿qué piensa? Porque salieron un montón de expertos en ese momento Ujú. que no conocen la realidad desde adentro como la conocen ustedes y se volvieron expertos precisamente en política internacional y en lo que estaba pasando en su país. ¿Qué visión tiene de ello? Yo lo que quiero es llevarle y este mensaje. Estamos en el siglo XXI. Hablamos de los derechos internacionales. Hoy, siglo XXI, tenemos aproximadamente 3 países dictatoriales, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. No es justo que tengamos que tener que estar viviendo países como nosotros todavía en un proceso de violación de derechos humanos. No tenemos expresión, libertad de expresión. Tenemos personas que fallecen en los hospitales porque no tenemos que estar viviendo eso. Pero no basta con solamente que los países se protesten y porque digan, por ejemplo, en las elecciones que fueron un robo y simplemente dijeron: "Ps, estamos en contra, no lo reconocemos". O sea, eso no bastaba con eso, necesitábamos una acción contundente. Lamentablemente, llegó el presidente que da las acciones contundentes. Que no le gusta a la mayoría del mundo, no, lamentable. Pero es como dicen un dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Él es nuestro amigo ahora. ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿Qué va a pasar con las personas que hoy están en Colombia? Porque claro, hay muchos de ellos, como usted decía, que ya generan empleo aquí, que están trabajando en sus empresas. Muchos de ellos podrían regresar. ¿Qué va a pasar con el proceso de migración? ¿Puede llegar más gente de Venezuela? ¿Se va a ir la gente que hace unos 10, 9 años, 8 años llegó aquí a nuestro país? ¿Qué va a pasar con los migrantes, los retornados y también con los refugiados venezolanos en nuestro país? Nosotros hemos estado haciendo como un mapeo y aproximadamente un 40% puede que retorne. Este 40% son la población más vulnerable. Eso lo notamos, nosotros tuvimos un punto de análisis cuando hubo la pandemia. En la pandemia comenzamos a ver los flujos de los que retornaron y eran los más vulnerables que estaban regresando a Venezuela por el tema de las capacidades. Es posiblemente que ellos eran los primeros también en retornar, pero hay que también tener claro que ya la población que tenía el PPT ya optaron a una visa de residente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya son ciudadanos que pueden votar incluso por concejales y alcaldes y que ellos están definiendo ya su futuro acá.
Entonces, ya aparte de eso, muchos migrantes ya tienen hijos, tienen sus parejas, montaron su negocio, estudian, ya tienen un trabajo muy formal. ¿Cuál es la ventaja de vivir en Colombia? Es que estamos a una hora de Venezuela. Entonces no va a haber como ese desespero. Bueno, tengo que hacerlo ya. Tal vez lo puedo planificar. Pero sí sabemos que Colombia va a sentir más el toque de los retornados. No va a ser los mismos retornados de Estados Unidos, de Chile, Argentina. Es diferente la situación. ¿Cuál es su mensaje hoy para aquellos migrantes que están en nuestro país? Estamos viendo en momentos históricos donde son muchos años que hemos esperado que llegara. Solamente hay que tener calma, hay que tener fuentes oficiales. Lamentablemente se está regando mucha información falsa, como siempre. No hay que dejarse llevar las emociones y tener, por favor, como fuente oficial, en este caso María Corina, que hay que entender, como siempre lo ha dicho ella, son fases. Esto es un plan, ya que ellos los están. Recuerden que iniciamos con un tema de campaña, unas elecciones, demuestra la trampa. Ya vamos en la fase de Maduro, estamos en la fase de la transición. ¿Qué viene? Por favor, hay que ponerle cuidado mucho a María Corina. ¿Y qué le dice usted a los colombianos que han recibido de la mejor manera? Algunos al principio no tanto, pero que ya sentimos obviamente como esa cercanía o se siente esa cercanía entre Venezuela y Colombia. ¿Qué decirle a los colombianos? Después de este tiempo, usted ya lleva 21 años aquí, tiene familia paisa, tiene personas muy cercanas y ya después de estos 9 años de trabajo con la colonia venezolana, ¿qué decirles a los colombianos? Agradecer. Agradecer porque Colombia es el país que ha aceptado más a la población migrante, que demuestra que somos países hermanos, como siempre lo hemos dicho. La gente me dice, ¿por qué Colombia? Porque Colombia tiene todo prácticamente igual que nuestra cultura y también por la cultura, porque no, la cantidad de millones de colombianos que emigraron también nos hizo que nosotros sintiéramos Colombia desde Venezuela. Llegando acá lo sentimos y agradecer especialmente a Medellín, que desde hace 3 años se transformó en la segunda ciudad con más población migrante y Antioquia el segundo departamento y es el lugar con menos xenofobia en el país. Que es lo más importante también. Arles, gracias por acompañarnos en nuestro personaje de la semana. Muchos éxitos en el trabajo que sigue, porque es grande para aquella población que hoy, desde Venezuela, hoy tiene también un halo de esperanza, un ánimo de esperanza y que está pensando en lo que viene hacia futuro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Arles Pereda es el presidente de Colvens, que es la colonia de venezolanos en nuestro país. Y hoy, hablando en estos micrófonos, también en nuestras redes sociales y en esas plataformas de lo que pasa con todo este positivismo que tiene el pueblo venezolano a partir del 3 de enero y también lo que están pensando aquellas personas que llegaron hace algunos años a luchar también por Colombia. Estamos en este personaje de la semana de Caracol Radio. Más compañía.